por lo menos mirándonos y escuchándonos, dado que seguramente vamos a estar mucho tiempo sin verlos, ¿ya? Oramos para que sea lo contrario, pero tenemos que armarnos de paciencia y en ese sentido anhelar el día en que nos podamos ver. Yo le decía a alguien delante, es bueno que no los veamos por un largo tiempo, para que no nos veamos para que después tengamos la oportunidad de seguirnos viendo. Porque si no nos quedamos en casa, si no cumplimos con todo, está la posibilidad de que nos veamos en el cielo. Entonces, bueno, sería precioso, sí, va a ser precioso ese día. Así que vamos a dar comienzo a este servicio que tenemos este domingo una vez más, y lo vamos a hacer haciendo un llamado de adoración. Voy a pedirles que los que tienen Biblia, por eso pedimos que buscaran Biblia y tuvieran Biblia a manos, puedan abrir la palabra de Dios en el Salmo 130. Ahí voy a darle lectura a la palabra de Dios con un llamado de adoración. Salmo 130, ahí está la lectura de este llamado. Dice así la palabra de Dios: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora vamos a cantar, cada uno hágalo ahí en su casa. Es cierto, no están funcionando los micrófonos, pero alabemos al Señor, que nuestros vecinos, aquellos que están alrededor, vemos que el pueblo de Dios se ha reunido hoy día para alabar su nombre. Venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna bondad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Les voy a invitar a que después de esta canción y antes de continuar con el resto de nuestro culto, oremos juntos a nuestro Señor. Padre Celestial, quizás más que nunca podemos darnos cuenta de la importancia de lo que nos enseña tu palabra, de que tú estás presente al mismo tiempo en todos los lugares, Señor. Que no necesitamos ir a un edificio o a una ciudad especial para encontrarnos contigo, pues tu Espíritu Santo habita en nosotros y nos encontramos contigo por medio de tu palabra cada vez que nos reunimos. Y ahora estamos reunidos, no físicamente, pero estamos todos sentados a tus pies, reunidos en torno a tu palabra, esperando encontrarnos con Cristo en ella cuando es cantada, cuando es leída y cuando es explicada, Señor. Muchas gracias. Te damos gracias por esta tecnología que nos regalas, Señor, para poder comunicarnos, los recursos para poder conectarnos, Señor, los teléfonos, los computadores, la internet. Esos son regalos que tú nos has dado y que hoy día adquieren un nuevo valor. Gracias por el compañerismo entre las dos iglesias que sirve para animarnos mutuamente. Te encomendamos el resto de esta reunión, Señor, para que de verdad sea un tiempo de edificación, donde realmente seamos participantes, no observantes, que participemos con nuestro corazón, con nuestra mente, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en nuestras vidas para darnos el ánimo, el consuelo, la corrección, la fuerza, la dirección que necesitamos en estos tiempos tan confusos, Señor. Háblanos con tu palabra de manera fuerte y clara, Señor, y por medio de tu Espíritu pon en nuestros corazones el deseo de obedecerla. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, ya. Es que me tenían desactivado. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, les insisto, y yo les quiero invitar ahora a pensar en algo. Hay un salmo que nos plantea que estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, hay algo que nos persigue. ¿De dónde podremos huir que no escapamos primero al amor de Dios y también al juicio de Dios? Y eso que nos persigue siempre, donde estemos, aunque estemos hoy día en nuestras casas, en nuestros lugares de descanso, es el pecado. Somos pecadores, pero Dios nos ha dado la posibilidad a través de su Hijo Jesús de arrepentirnos. Y su palabra nos dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo y nos perdona de nuestros pecados. Les quiero invitar un poco a recordar esto. Y el Evangelio nos cuenta en la carta a los Romanos y nos hace reflexionar a este respecto. Nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dios nos invita en su palabra a reflexionar sobre el pecado, a que nuestra vida debiera ir increciendo en ello, en santidad, pero el pecado no lo permite. Así que yo les voy a pedir que cada uno ahí en su casa, donde está cómodamente sentado, pueda dejar un tiempo a sola ahí con el Señor y pueda pedirle perdón al Señor, pueda reconciliarse con Dios. Y así Él dice en su palabra, de esa manera van a comprobar cuál es mi buena voluntad. Así que les invito a pedir perdón al Señor. Oremos. Recordemos las palabras del Evangelio, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Ahora juntos vamos a hacer una oración como comunidad, dándole gracias al Señor por este tiempo de arrepentimiento. Y lo voy a pedir a Josué que nos proyecte la oración, por favor. Hagámosla todos juntos. Señor, nuestro descanso está en ti, porque aunque conoces nuestro corazón con todos sus rincones, nos aceptas por medio de Cristo. Perdónanos y restablece el gozo en nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hemos sido perdonados, como dice su palabra, y Él es fiel y justo y nos cumple. Hemos sido perdonados. Una vez que tengamos el perdón de Dios y cuando pedimos perdón, esa barrera se quita, ¿no es verdad? De una u otra forma nos reconciliamos con Dios y podemos volver a tener comunión con Él. Y ahora, teniendo comunión con Él, ahora vamos a usar un medio de gracia precioso que Él nos dejó, que es la oración. Y le vamos a pedir a Javier que nos dirija en una oración como comunidad, pidiendo por aquellas cosas que el Señor nos manda en su palabra. Amén. Buenas tardes, hermanos, a todos. Voy a leer una porción del Salmo 14 para luego proceder con la oración. Dice así el versículo 1 en adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos. Sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Amén. Entonces vamos a orar principalmente por nuestro país, por nuestra nación y por nuestros gobernantes. Señor, en esta tarde oramos por nuestra nación, por nuestro país Chile. Oramos, Señor, por nuestro presidente, por el gabinete. Señor, pedimos por la Cámara de Diputados, por el Senado, por los gobernadores, por alcaldes, por todas las personas que tienen un cargo de eminencia, de poder, que tienen poder para administrar y gobernar esta gran nación. Señor, oramos que tu Santo Espíritu los toque, se vuelvan a ti, Señor, se arrepientan de sus malos caminos, se arrepientan de sus pecados y solamente te oigan a ti y obedezcan a tu voz, obedezcan, Señor, a tu mandato, que obedezcan a tu palabra, Señor. Oramos porque tú dejaste este medio de gracia. Pedimos, Señor, en tu nombre precioso, que tú hagas conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres, Señor, a tu voluntad. Señor, nosotros como seres humanos anhelamos muchas cosas, pero, Señor, tu perfecta voluntad es la que prevalece siempre. Oramos, Señor, por ellos para que puedan ser obedientes a tu palabra y obedientes a lo que tú quieres. Señor, que puedan promulgar leyes que estén a favor de tu iglesia, que en el Congreso, Señor, las personas que están promulgando leyes, Señor, tengan temor reverente de ti, Señor, y terror de tu palabra. Señor, que se conviertan de sus malos caminos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, creemos en un Dios poderoso, fuerte y soberano. Amén. Oramos también por la iglesia, tanto por la iglesia del Encuentro como por la iglesia Nueva Esmirna. Oramos, Señor, por todos los miembros, los participantes, los adherentes. Oramos, Señor, por los equipos de liderazgos, por los consistorios de cada una de ellas, Señor, por los ancianos, por las personas, Señor, que están predicando, que están siempre, Señor, permaneciendo
en esta tarea que es predicar tu palabra. Oramos, Señor, por estas iglesias para que tú, Señor, seas fortaleciéndolas a cada una de ellas, a cada una de las personas que participan y que sean, Señor, siempre temerosos y reverentes ante tu nombre y que siempre se predique la buena y santa palabra, que no haya ninguna mancha, Señor, no haya arrugas, Señor, en la predicación, que no haya ninguna tacha. Oramos, Señor, por los predicadores para que también tengan temor reverente de ti, Señor, y para las personas que dirigen las iglesias también tengan temor de ti, Señor, y que nunca se aparten ni a la izquierda ni a la derecha de sus veredas, Señor. Oramos para que seas tú prevaleciendo, Señor, siempre tu santa voluntad en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Por tercera parte, también oramos por los enfermos, tristes y necesitados de ambas iglesias. Señor, sabemos que tú eres el Dios de toda consolación, el Dios de toda gracia. Señor, oramos porque tú dejaste, Señor, esta petición, Señor, que oráramos a ti, este medio de gracia tan maravilloso, de poder comunicarnos ante ti, Señor, de poder humillarnos ante tu presencia, de poder decir, Abba Padre, papito mío. Señor, tenemos este privilegio de poder orar, de poder invocar tu santo nombre. Oramos, Señor, por cada una de las personas que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, que están padeciendo alguna prueba, Señor, de dificultad económica, de cesantía, de lo que sea, Señor. Tú eres el Dios que prospera a tus hijos, que los guarda y los protege. Señor, confiamos en ti. Oramos, Señor, por este hermano de allá de Chillán, que supimos que está contagiado por el COVID-19. Oramos, Señor, para que seas tú sustentando su vida, sustentando su familia en todo ámbito, Señor, y que le des consuelo y que tenga una pronta recuperación si está, Señor, en tu santa voluntad. Oramos también, Señor, para que seas tú acogiendo todas nuestras peticiones y recibiendo, Señor, estas lágrimas de los santos que son derramadas muchas veces en las oraciones. Oramos, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Y por último también oramos por la extensión del Evangelio. Señor, te rogamos que tu palabra sea predicada a todo lugar, Señor, en todo sector, Señor, de la tierra habitable, como dice la palabra. Que, Señor, de ambas iglesias puedan salir predicadores, puedan salir misioneros, Señor, puedan salir personas que prediquen tu palabra, pero no tan solamente en algo lejano, como viéndolo así de pastor o misionero propiamente tal, sino que cada uno de nosotros, Señor, en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estemos, Señor, seamos antorchas que iluminan, Señor, en estas tinieblas, que podamos llevar tu palabra, donde quiera que estemos, Señor, que nuestras acciones, Señor, denoten de que somos tus hijos, de que somos cristianos y que hay una luz distinta en nosotros, por tu gracia santísima que está en medio nuestro. Oramos, Señor, para que tu evangelio sea predicado y extendido, Señor, aprovechando estas últimas instancias, Señor, las próximas semanas que se vienen, Señor, principalmente Semana Santa, donde toda la humanidad, Señor, recuerda, aunque no sean creyentes, recuerdan que hubo un Jesús que vino a la tierra, que fue a una cruz y que resucitó al tercer día. Ellos probablemente lo creen como historia, nosotros lo creemos como una verdad absoluta. Señor, que esa verdad pueda impactar a muchas personas más. Oramos, Señor, para que tu evangelio siempre prevalezca, porque así lo dice tu palabra, va a prevalecer. Tu palabra dice que se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra siempre prevalece. Oramos, Señor, creyendo que tú escuchas nuestras oraciones y, Señor, confiando siempre en tu Espíritu que nos acompaña. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias por este tiempo de oración que Dios nos permitió tener como iglesia y manifestarle lo que hay en nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras penas, manifestarle todo lo que hay en él. Ahora vamos a tener la oportunidad tanto de escuchar la palabra de Dios escrita como también la palabra de Dios hablada. La palabra de Dios escrita, la lectura esta tarde, para que busquen en sus Biblias, está en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, desde los versos 6 al 11. Romanos 8, 6 al 11. Y Francisca Mesa, de Nueva Esmirna, nos va a ayudar con la lectura de esta tarde. Hola, hermanos. Dice así. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Francisca. Bueno, hemos escuchado su palabra, hemos pedido perdón a nuestros pecados, hemos orado al Señor y de esta manera nos preparamos para recibir el mensaje de su palabra, que es lo central, lo importante, lo fundamental. El pueblo de Dios cuando se reúne por muchos motivos. Nos gusta vernos, nos gusta abrazarnos y estamos echando de menos eso, nos gusta compartir, pero lo que nos motiva realmente y lo que nos llena nuestro corazón es escuchar la voz de Dios. Y para eso se junta su pueblo, para alabarlo, glorificarlo y escuchar de su consejo y de su palabra. Y esta tarde vamos a encontrar este texto que nos va a predicar el pastor Alfredo Cornejo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, desde los versos 34 al 38. Así que si tienen Biblias, les rogaría que las abrieran. Y vamos entonces a la meditación de esta tarde con el pastor Alfredo en Marcos 8, 34 al 38. Así es, mis queridos, muchas gracias. Muy hermoso el tiempo que hemos podido compartir, alabar a nuestro Señor. Vamos a abrir un poquito las Escrituras para ver acerca de una verdad que el Señor Jesús mismo nos va a transmitir a través del Evangelio de Marcos. Él nos dejó esta verdad, así que como todas las Escrituras, todas las veces que hemos podido abrirlas, vamos a tener que atesorar esta verdad que el Señor nos está entregando. Bueno, al saber que me tocaba a mí predicar, tuvimos que aumentar los minutos de reunión para que no se cortara a los 40, igual que la semana pasada, ya me conocen. Así que, según el dicho, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dicen por ahí, ¿no? Pero no, vamos a tratar de acortar también los tiempos. Tenemos estos 4 versículos que ver y vamos a ver una verdad hermosísima que el Señor nos está transmitiendo. Vamos a orar antes de comenzar entonces. Sé que ya todos han podido abrir sus Biblias. Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 38. Antes de comenzar, vamos a orar, mis queridos. Oramos. Padre nuestro, mi eterno Señor, gracias te doy por este bello tiempo de coinonía que tú nos has permitido, Señor, de manera virtual. Gracias, Padre, por poder ver los rostros de nuestros hermanos y saber que se encuentran bien, mi Señor. Gracias porque en nuestros corazones está la necesidad de reunirnos, Señor, y clamar a tu nombre, exaltarlo, mi Señor, y de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Mi Dios, pedimos de que esta vez, así como muchas otras, Señor, no sea la excepción, Señor. Que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones a través de las Escrituras, mi Señor, y que sea estas palabras sabias, hermosas, eternas, Señor, poderosas, las que impacten nuestras vidas y transformen nuestros corazones. Señor, que el predicador sea un instrumento en tus manos, Señor. Que sea un vaso, Señor, de barro útil cuando es lleno de tu Espíritu, mi Señor. Mi Dios, clamo a ti para que tú hables a los hermanos, tú hables a las congregaciones, Señor, para que tú hables a tu iglesia, Padre. Clamamos todas estas cosas y agradecemos, Señor, en el poderoso y único santo nombre de Cristo el Señor. Amén. Mis queridos, en el versículo 34 al 38 del Evangelio de Marcos, nosotros vamos a encontrar al Señor Jesús hablándole a un grupo de personas, no tan solo a los apóstoles, a los 12 discípulos, sino que también a un grupo de personas que lo está siguiendo. Dice el versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto que el mismo Señor Jesús está diciendo a sus discípulos y a la multitud que estaba con él, es posterior a una confesión que Pedro había hecho al mismo Señor Jesús cuando él les pregunta, ¿quién dice los demás que soy yo? Los discípulos decían, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Pero Jesús le pregunta y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? A lo que Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús les prohibió o no los dejó, no les permitió transmitir esta confesión, esta verdad
a otras personas. Inmediatamente después el Señor Jesús comienza a hablar de que era necesario de que el Hijo del Hombre padeciera, fuese rechazado por los principales, por los ancianos, y que iba a morir y también resucitar. A lo que Pedro lo aparta a un lado y le dice, lo amonesta, le dice que no lo haga. Confrontalmente Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, versículo 33, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Desde aquí, desde este contexto es en el que el Señor llama a la multitud y llama a sus discípulos para decirle, el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones la vista en las cosas de los hombres. Y posteriormente Jesús le dice, pero ustedes tomen su cruz, si algunos vienen por de mí, tomen su cruz, niéguense a sí mismo, sígame. Nosotros vamos a ver en estos versículos cómo el Señor entonces está haciendo unos requisitos, lo que se espera de los cristianos. Esto lo hemos dividido en 3 secciones. El requisito, lo que el Señor espera entonces de los creyentes. Un segundo punto son las promesas para todos los creyentes también. Y en tercer lugar es la advertencia que hace a las generaciones. Los últimos 3, el versículo 36, 37 y 38. En un primer segmento entonces el versículo que acabamos de leer, el 34, son los requisitos para seguir entonces a Cristo, son estas expectativas que el Señor nos está entregando. Si alguno quiere venir en pos de mí, es lo primero que el Señor Jesús está informando, lo que primero dice el Señor a esta multitud que Él ha llamado. No solo a los discípulos, sino que a todos los que estaban ahí. Es una multitud la que el Señor Jesús está llamando para hablarle y transmitirle esta verdad. Si alguno quiere venir en pos de mí. No es solo para que nosotros podamos tener claro, Jesús está diciendo esto, no es una declaración de fe solamente. No es solamente creer, decir yo creo en Jesús. En otros pasajes, como en Santiago, dice que aún los demonios creen y tiemblan. El solamente haber creído en el Señor Jesús, no quiero decir esto que la fe es insuficiente. Lo que estoy diciendo es que una fe genuina, una fe verdadera, viene complementada también con una obediencia. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. El que quiere venir, el que me sigue, el que actúa después de haber creído. Tuve que poner un poquito el micrófono que estaban pasando los bomberos, disculpe. Parte también de estar desde casa reuniéndonos. Decía entonces que esto es complementario a la fe. No quiero decir que las obras son las que me van a llevar a mi fe, sino que la fe va a ser demostrada a través de mis obras. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 33, dice lo siguiente. El que recibe su testimonio, o sea, el que ha entendido, que lo ha atesorado el testimonio de Cristo, este atestigua que Dios es veraz. El que ha recibido atestigua. En pocas palabras, él está diciendo, el que cree también obedece. Él también transmite. Él está obedeciendo lo que el Señor le ha dicho. Son complementos. Tanto el creer como el obedecer. Hemos visto en otros pasajes de la Biblia cómo hay personas que también han creído, pero no han obedecido. Y esos que han oído solamente y han creído solamente, no se pueden llamar siervos o hijos de Dios. Por ejemplo, Poncio Pilato escuchó y creyó, pero no obedeció. Él no tuvo ese creer como una fe salvadora. O como Judas, que también pasó tiempo con el Señor Jesús, pero sin embargo le traicionó. O también aquellos que fueron testigos de los milagros, visualmente, o los que fueron testigos prácticamente, los que fueron sanados por el Señor Jesús. No todos fueron seguidores obedientes de Cristo, simplemente creyeron que Él tenía poder. Esa es la diferencia que el Señor está marcando acá. Es
si alguno quiere venir en pos de mí, no es solamente creer en mí, sino que también seguirme a mí. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Nosotros vamos a creer y enseguida vamos a tener el ejemplo de la cruz. ¿Qué viene? Niéguese a sí mismo. Hermanos, obedecer a Dios no es negarse a sí mismo. A veces nosotros creemos que por obedecer ya nos estamos negando y no siempre es así. Tenemos el ejemplo de Jonás, quien después de todo un proceso de haber sido enviado a Nínive, no quiso ir, fue tomado en el barco, echado al mar desde el barco, capturado por este pez en su vientre por 3 días, devuelto a tierra, y por obligación tuvo que obedecer a Dios, pero cuando él obedeció, aún así no murió a sí mismo. Él todavía esperaba que la ciudad fuera destruida. Se sentó en el monte después de haberle predicado, después de haber obedecido a Dios, se sienta en el monte expectante para ver lo que Dios haría en esa ciudad, cómo Dios destruiría esa ciudad. Y cuando esto no ocurrió, se molestó, se enojó con Dios. Entonces, no siempre el creer a Dios, el obedecer a Dios, significa morir a sí mismo o negarse a sí mismo. Entonces el Señor está destacando acá que para los que quieran venir en pos de mí, comencemos a negarnos a nosotros mismos. Marcos capítulo 14, versículo 36, nos va a decir que este negarnos a nosotros mismos nos va a permitir disfrutar de la voluntad de Dios. Cristo está orando antes de ser crucificado y dice, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Eso es morir a nosotros mismos. Hoy día, en el momento en el que nosotros estamos viviendo como nación, como mundo entero, de una cuarentena, muchos se están levantando diciendo yo declaro, yo decreto y amarro el coronavirus, y amarro esta enfermedad. Pero nadie está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Quiero morir a mí mismo. Quiero morir a mí yo y quiero saber qué es lo que tú me quieres decir a través de esta enfermedad. Eso es morir a mí, es tratar de poner mi dependencia en Cristo y que la soberanía de Cristo se ejerza sobre mí. Esa es la diferencia entre negarme a mí mismo y obedecer simplemente. El creer a Dios, el seguirle es obediencia, pero esa obediencia debe ser acompañada también de una negación a mí mismo. Ahora, cuando yo digo negarse a mí mismo, a veces se entiende como negarse cosas. Oye, necesito, qué sé yo, algo material, necesito zapatos, los tengo rotos o ya han cumplido su propósito, tengo que cambiarlos. Ah, no, el pastor Alfredo me dijo que tengo que cambiar, tengo que negarme a mí mismo. Entonces no me voy a comprar lo que necesito, me voy a negar de esto. Otros dicen, negarse a sí mismo es castigar el cuerpo, y lo azoto cada vez que peco, y lo privo de ciertos privilegios a este cuerpo carnal porque es pecaminoso. Eso no es negarse a sí mismo, mis queridos. Negarse a sí mismo es más renunciar al yo. Se define como eso que me agrada carnalmente, decirle que no, a lo que me satisface carnalmente, poder ponerle un atajo, poder ponerle un límite que no se descontrole. Es someterse a la soberanía de Cristo, literalmente. Pensemos o saquemos de nuestro pensamiento que Cristo es nuestro copiloto. Me gusta la aplicación que se da en este sentido cuando vamos en la carretera, y esto es ficticio, ¿verdad? Vamos en la carretera, encontramos a Jesús, lo subimos a nuestro auto y lo llevamos al lado mío. Lo llevo al lado mío, sentadito como copiloto. Pero yo sigo manejando mi vida, yo sigo teniendo los controles, yo acelero, yo freno, yo viro, soy yo el que lo lleva. Y ese es un concepto errado de lo que es Cristo. Cristo, cuando sube a este vehículo, te saca del lugar del conductor, te pone como copiloto y se pone Él como conductor de tu vida. Eso es negarme a mí mismo y permitir que Él sea autoridad sobre mí. Es Cristo y su soberanía que está siendo ejercida sobre mi vida. Es negarme a mí mismo. Para explicarlo de otra manera, también para poderlo comprender, es como una bifurcación.
donde el cristiano llega en cualquier momento de su vida, pero todo cristiano llega, donde a un costado tiene el yo y donde al otro costado tiene a Cristo. Como el joven rico, para tomar un ejemplo bíblico. Llega ese joven y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Bueno, la ley ya conoce, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué responde el muchacho o el joven? Todo lo he cumplido. Ah, bien, dice Jesús, ok. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven en pos de mí y sígueme. Se entristeció el muchacho porque tenía muchos bienes. Esa bifurcación en la que se encontraba él. Tengo el yo, tengo esto que me satisface, los bienes materiales que yo tengo que optar por seguir en ellos, y tengo la otra opción de seguir a Cristo vendiendo todo lo que tengo. Es esa bifurcación a la que Cristo se está refiriendo acá. Niéguese a sí mismo. Es la opción de tomar uno de los dos caminos. ¿Me sigo satisfaciendo a mí mismo o tomo el camino que glorifica a Dios y le honra y le da el lugar que Él merece? Soberano, sentado en su trono, tanto en el cielo como en mi corazón. Termina este versículo 34 diciendo, a 34, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz a la cual el Señor Jesús se está refiriendo es tomar una decisión, es desabrazar algo que me agrada y abrazar la cruz o abrazar la causa de Cristo. Es tomar una decisión completamente, es dar el paso a su voluntad por sobre la nuestra. Es que el Señor sea soberano realmente en mi vida con actos concretos. Tomar la cruz es una decisión de vida. El Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice, tened el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que tomando forma de siervo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Pero siendo en semejanza de Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse. Ese es el ejemplo que Cristo nos está dando en su muerte, en esta muerte cruel de la cruz. Ustedes saben que los romanos eran expertos para causar dolor a estos prisioneros. La cruz era una forma cruel de morir, por asfixia. Y el Señor es una forma de decirnos, toma tu cruz, yo voy a Jerusalén, allá me espera una cruz, y allá voy a padecer. Pero a nosotros nos dicen, síganme y toma tu cruz. Es una forma de vida, es un constante, es una decisión que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que Él sea soberano en nuestra vida y yo quiero abrazar ese estilo de vida. Ahora, la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. ¿Lo puedo cerrar con un signo de interrogación? ¿Es agradable y perfecta para nosotros? Sígueme. Finaliza. Estas son las implicaciones que tienen tanto familiares, sociales y personales. Esta es una decisión que va a traer consecuencias. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36 en adelante, nos va a decir cómo vivieron muchos de nuestros hermanos. Hebreos 11, 36 al 39. Dice lo siguiente, otros, hablando de estos hermanos, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
¿Cómo son descritos? ¿Cómo son descritos estos hermanos? Son aquellos que han recibido la consecuencia de la decisión que han tomado. Y estas decisiones y estas consecuencias a veces arrastran también a familias. No es solamente personal, es a quienes nos rodean. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, tome su cruz y sígame, Él no está engañando a nadie, Él no le está mintiendo a nadie. Él no es como estos falsos maestros que hay hoy día que se levantan predicando el Evangelio de la prosperidad. Sigue al Señor y todos tus problemas se solucionarán. Él va a proveer porque eres hijo del Rey. No es así. El Señor dice, toma tu cruz, sígueme y toma las implicaciones que esto significa. Esto es una responsabilidad a la decisión que hemos tomado y debemos tomarla en cuenta. Me gustaría poder decir que en Cristo se solucionan nuestros problemas terrenales, porque no es así. En Cristo, el Señor va a implementar los problemas terrenales para moldearme conforme a la imagen de su Hijo. Pero también tengo una claridad. En Cristo se solucionan nuestros problemas eternos, porque esa separación que existía entre Dios y el hombre, Cristo fue el que produjo esa unión y fue el puente para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Que Él enviara a su Hijo para que nosotros pudiésemos llegar a Él. Eso significa la cruz de Cristo para nosotros. Tomar la cruz de Cristo no es solamente un adorno que podemos usar como aros o como cadenilla o como anillo. Es tomar la cruz de Cristo y poder ser siervos de Él, poder ser un verdadero discípulo del Señor. Hemos visto los requisitos para seguir a Cristo en el versículo 34. Pero luego de estos requisitos, el Señor es amoroso y también da la promesa para todos los creyentes, para los que han escuchado esta verdad. Marcos, entonces, capítulo 8, versículo 35, dice lo siguiente. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermanos, pensemos en el contexto también, cuando comienza el Evangelio, y también hoy día ocurre, pero un poquito más alejado de nosotros. Hermanos que verdaderamente al negar lo que se le está ofreciendo, pierden su vida. Cuando se les ofrece negar a Cristo, negar su fe para salvar su vida, y aquellos hermanos que han dicho, no, yo no voy a negar al Señor. Pensemos en esa primera generación de creyentes, cuando delante de César les tenían que obligar y decir, reconoce que César es Curios, es el Señor. Y ellos decían, no, Cristo es Curios, Cristo es el Señor soberano. ¿Ok? Entonces muere. ¿Hemos pensado en eso alguna vez? Aquellos hermanos que estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo. Yo sé que si planteamos esto de esta manera, va a llegar el momento donde ustedes van a decir, bueno, yo también hubiese entregado mi vida. Pero seamos prácticos. Hoy día se nos pide entregar el tiempo al Señor. Y ni siquiera el tiempo, un tiempo prudente, somos capaces de entregarle. A veces se nos pide que entreguemos nuestro corazón. Y ni siquiera eso somos capaces de entregar. Imagínate si se te pidiera o se te exigiera entregar un bien material. ¿Cuánto nos dolería? Yo no sé cuál es la realidad de todo, es verdad. Yo sé que hay circunstancias que son más difíciles de algunas personas que otras. De verdad no lo sé. Pero yo estoy viendo acá que el Señor me dice que los que han atesorado su vida en este mundo, que los que han atesorado su vida en este pequeño periodo de tiempo, la van a perder. Porque prefirieron los bienes actuales, las glorias pasajeras, por sobre las glorias venideras, por sobre las glorias eternas. ¿Cuánto amamos este mundo? Toda nuestra confianza
Esto es una pregunta para la iglesia, para las iglesias. ¿Toda nuestra confianza la hemos puesto en lo que es de este mundo o en lo que es por venir? ¿Temo a lo que pasará mañana? ¿Temo a la muerte? Hermanos, Romanos 14:8 dice que somos del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Eso es confianza en el Señor. Eso es dependencia al Señor. Eso es que su soberanía se ejerza en mi vida. No quiere decir que desprecio mi vida. Quiere decir que mi vida está apegada a la de Él. Y Él define cuáles son mis tiempos. Los que van a buscar salvar sus vidas por sobre el Evangelio de Cristo también van a mostrar quiénes son verdaderamente. Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando más este siglo. Hay muchos que han dicho, Señor, Señor, pero en verdad el Señor no los conoce. Y cuando una persona pone su vida terrenal por sobre Cristo, por sobre su palabra, está mostrando verdaderamente quién es, que no es hijo de Dios y que es desconocido por Dios. Sin embargo, también los que entregan su vida y van a mostrar también a quién pertenecen, de quiénes son del Señor. Charles Swindoll, en uno de sus libros que dice, ¿quieres ser como Cristo? Dice, la próxima vez que te sientas abrumado, compara la experiencia de Cristo en la cruz. Ese es nuestro ejemplo. El Señor ha marcado cuál es la forma de vivir. Nosotros a veces creemos que lo que estamos viviendo en las circunstancias son tan grandes, son tan graves, pero si la comparamos a la luz del sufrimiento de Cristo en la cruz, la humillación que Cristo tuvo que padecer para despojarse de su deidad, para despojarse y descender a este mundo, humillarse en este mundo con criaturas débiles, mi sufrimiento no es nada. Al principio yo les decía, yo no sé cuál es la circunstancia personal de cada uno, pero sí sé cuáles fueron las circunstancias de Cristo en la cruz. Sé cuál fue el padecimiento de mi Señor en la cruz. Y ese es mi ejemplo. El que quiera salvarse para vivir un poco más en este mundo, perderá más de lo que cree, hermano. Perderá la eternidad. Y el que entrega su vida por Cristo, vivirá para siempre a su lado. Esa es la diferencia. Esas son las promesas que el Señor le entrega a todo creyente. Vimos como punto número 1 entonces los requisitos para seguir a Cristo. Punto número 2, las promesas que se entregan a todos los creyentes. Y punto número 3 y último es la advertencia para toda la generación. Y esto es de los versículos 36, 37 y 38 de Marcos capítulo 8. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Pensemos por un momento que existe un hombre o un ser humano, una mujer, puede ser también un hombre, una mujer, que gane todos los tesoros de este mundo, que tenga todo lo que necesita, que no tenga necesidad absolutamente de nada, y que adicional a eso el Señor le haya provisto de años de vida. 80, 90, 100 años, pensemos en él. ¿Puede existir ese hombre o esa mujer? Si ha perdido su alma, ¿de qué le valió todo lo que ganó en este mundo? El Señor concluye esta advertencia primero diciéndole, ¿de qué te sirve todo lo que tienes aquí? ¿Te lo llevarás contigo a la tumba? ¿Será enterrado contigo? Eso es lo primero. Pensemos entonces, ¿de qué me sirve de atesorar tanto tesoro terrenal? Y segundo, habla acerca de avergonzarse tanto de Cristo como de sus palabras. Está hablando acerca de sus enseñanzas,
acerca de sus mandatos. ¿Qué significa avergonzarnos entonces de Cristo? En no obedecerle, en no reconocerle como el Mesías, en no reconocerle como Dios, en negar que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta de ingreso al Padre, en negar su resurrección y la resurrección que vendrá. El que se avergüenza de Cristo, de sus palabras, de sus mandamientos, el Señor también se avergonzará de él. Y esto el Señor los califica primero como una generación perversa, una generación pecaminosa. Y esto no se puede solamente clasificar para la generación en la que está viviendo el Señor Jesús. Es una generación que se repite año a año, década a década. Nosotros estamos viviendo en una generación exactamente igual. Nosotros éramos parte de esa generación hasta que Cristo mismo tuvo misericordia de nosotros. Pero aquellos que no hayan entendido esto, aquellos que aún se avergüencen de Él, que no quieran oír su voz, que no quieran obedecer a sus mandamientos, que no quieran venir en pos de Él, que no quieran abrazar la cruz, su cruz, el Señor se avergonzará de Él. Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27, habla acerca de estos cabritos y los corderos. Aquellos que se acercan delante del Señor y les dice, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. Y el Señor le dice, apartados de mí. Aquel día cuando Cristo venga por su iglesia, ese día glorioso que estamos esperando como hijos de Dios, cuando Él venga glorioso en las nubes con sus santos ángeles, ese día es de gloria y alegría para toda su iglesia. Pero también es un día de lloro y crujir de dientes para todos aquellos que le negaron en vida. Todos aquellos que no oyeron su voz, para todos aquellos que no murieron a sí mismos, que no abrazaron su cruz. Hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo, en pocas palabras, cómo es la vida cristiana. Y para nosotros no puede ser un motivo de angustia, porque la vida cristiana es sencilla. La vida cristiana nosotros la tenemos que ver con Dios viviendo en mi interior. Dios que pone el querer como el hacer en mí. Dios que me ama incondicionalmente. Dios que perdona mis pecados cada vez que fallo y acudo a Él para que su misericordia actúe. Dios está conmigo en la batalla, en el valle de sombra de muerte, mis queridos. Si Dios está conmigo, nadie puede ser contra mí. Mi salvación, que es buena, no la puedo perder. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a todos los que le aman. Las mejores cosas están por venir, mis queridos. ¿Necesitamos algo más? ¿De verdad necesitamos algo más? Pero aún el problema es que mi yo todavía está muy vivo, mis queridos. No he muerto a mí yo. No me he despojado de mí mismo. Pero la cruz, hermanos, es la cura para esa idolatría del yo. La cruz me dejará descansar antes que yo me agote. Recuerden lo que dice las Escrituras. Aquellos que han confiado en Dios renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán y remontarán como águilas, porque han depositado su fe en aquel que es capaz de revitalizarnos. Su muerte en la cruz fue un derramamiento de sangre para perdonar mis pecados. Y es desde aquí que se extiende la invitación a abrazar esta cruz para que Él ejerza soberanía en nuestras vidas, para vivir como unos verdaderos discípulos de Cristo. Otra vez pregunto, ¿necesitamos algo más? Que el Señor les bendiga, mis queridos. Gracias a Dios por el mensaje en su palabra y espero que nos haga meditarnos, ¿verdad? Nos haga meditar y tenemos tiempo para ello. Tenemos mucho tiempo para poder estar meditando, así que darle gracias al Señor porque nos alimenta, porque nos trae palabras de aliento, porque
porque nos reprende también. La palabra de Dios está llena de amor, pero también dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. Así que espero realmente que esta palabra, como dice ella misma, no vuelva vacía, sino que produzca fruto en nuestros corazones. Y vamos a ir dando término a este servicio que hemos tenido este domingo, y lo vamos a hacer cantando ahí cada uno en sus casas, pensando en los tiempos que vivimos. Son difíciles, no son fáciles, y queda algo por delante todavía que vivir, queda algo incluso por padecer a lo mejor. Pero en toda instancia, la palabra de Dios nos dice que Dios es fiel. Dios nunca, nunca nos va a dejar. Entonces vamos a cantar, cada uno en su casa, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Grande es la fidelidad del Señor. Repito lo que dije delante, a pesar de los tiempos que podamos vivir, o quizás lo que tengamos que sufrir, Dios es fiel, nunca nos dejará. Y recuerde que Él dijo en su palabra, yo estaré con ustedes un ratito, un año, 2 años. No, dijo, estaré todos los días, hasta que vuelva, hasta el fin del mundo, estará con nosotros.
Así que vamos a ir dando término a nuestro servicio y le voy a pedir al pastor Bernie Marshall que nos despida con la oración final. Y después no se vayan porque vamos a dejar un ratito ahí para que a lo mejor compartamos, si que queremos compartir unos minutos más. Pastor Bernie. Terminando el pasaje que mencionó el pastor Alfredo, dice así: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regresa en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Gracias te damos, Señor, por esta prédica, por estos momentos juntos, Señor, de poder estar uno con otro, a pesar de no poder estar físicamente. Te damos gracias que en espíritu estamos, Señor. Creemos en ti. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Todos creemos eso. Y queremos, Señor, en esta tarde una vez más entregarnos de corazón a ti. Pedir que, Señor, tomes nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras almas, Señor, para servirte aunque estemos en casa. Ayúdanos, Señor, a leer la Biblia más, a pensar en ti más, a orar, a hablar contigo más. Te pido, Señor, que nos uses como seguidores tuyos, Señor, discípulos de verdad. Y te damos gracias por estos momentos. Amén. Y ahora que la gracia de nuestro buen Señor Jesucristo, el amor de su Padre y de nuestro Padre, esté con nosotros y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe de ahora y para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias al Señor por este tiempo. Deseo tengan una linda semana, bendecida, ¿ya? Ahora Josué va a activar los micrófonos y le quería pedir a Alfredo si tiene algún aviso que darle a la iglesia, a su iglesia. Más que un aviso, estar recordando que por el momento vamos a estar usando esta plataforma. Yo sé que la semana se juntaron aquí mismo las hermanas, fue un tiempo muy lindo, pudimos ver también la conexión por YouTube. Y si no me equivoco, esta misma reunión también va a estar siendo subida a esa misma plataforma para los hermanos que no pudieron conectarse, poder verla posteriormente. Así que damos gracias al Señor y también recordarle a los hermanos de que no nos vamos a desconectar. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir alabando, nos vamos a seguir reuniendo y es ánimo también para nuestros corazones que el Señor nos haya permitido este tiempo. Gracias, Alfredo. Y bueno, y a los hermanos del encuentro decirle que ustedes saben, tenemos 4 grupos pastorales dentro de la iglesia, liderados por 4 hermanos, y esta semana se contactarán con ustedes porque a través de este mismo medio del Zoom vamos a tener en la semana, cada grupo se va a poner de acuerdo, su espacio de estudio bíblico y de oración, ¿ya? Se está compartiendo también los teléfonos de cada uno, porque, ¿saben? Yo les insto, tanto a los hermanos de Nueva Esmirna como al encuentro, llamémonos. Mira, todos los días estemos llamando a más de alguien. Estar en la casa a veces uno empieza a sentirse solo, ¿ya? De repente se conecta con internet, pero está conectado en otras cosas. Lo importante es que el cuerpo de Cristo esté unido. Entonces, estemos llamando, estémonos animando para saber cómo están, qué necesidades tenemos. Hay personas adultas y adultos mayores en medio nuestro que necesitan ayuda. Entonces, tengamos un mover en medio nuestro que nos permita ver la gloria de Dios. Así que gracias por este tiempo y que Dios nos bendiga mucho. Así que bueno, ahí damos gracias a todos los que se han conectado hoy día, son varios. Quiero, a propósito de los que están conectados, quiero saludar, mandarle un abrazo fraternal. Está por ahí Kevin, él es un amigo mío, se conectó hoy día y la verdad estoy muy contento que haya podido escuchar este tiempo de alabanza y tiempo también de predicación. Que el Señor lo bendiga a él, a Daniela, su pareja, y también a su pequeñita, ¿ya?
El Señor los bendiga mucho. Bueno, ahí gracias Javier, Isidora, con Jan, Sebastián, ¿no es cierto? Lilonca, con Dago, por ahí los veo, a Jorge Luis, a Maca y su familia, César Guzmán, su esposa Jimena también, Grisel, que está ahí en cama, Joyce, es Jocelyn, ¿no es cierto? Bueno, que Dios te bendiga mucho, Verne y su esposa, su esposo, y también a Fran, César. A César lo vimos solo, pero seguramente está Marito también por ahí escuchando y Marina. Alfredo, ¿quién más por allá abajo? Hay un teléfono, es Solange, ¿no es verdad? Alfredo. Sí, Charles, la hermana ¿ya? Solange. Solange, ¿ya? Charles, ¿no es cierto? Con su esposa Maca, Mario Valdivia, Maca Mesa es la que está ahí, Sergio, Elena, allá abajo no ubico, es Sheila parece, ¿no es cierto? Carmen Gloria, Sandra y su familia. Desde la quinta región, por ahí veo a Francisco con su esposa también. Alejandro Espinosa, bienvenido Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, si alguien se me escapa, porque de repente son hartos en la pantalla, pero gracias al Señor por este tiempo. Alicia también, por ahí está escondidita. Ignacio, la familia Salgado, por allá por el Veo a sector Sheila norte. también por ahí, a Jorge Acevedo también. Jorge Acevedo, la Sheila, Ruth Modra, por allá por Panguipulli, Julio. Oremos por Julio, lo voy a decir públicamente, oremos por Julio, son hermanos de nuestra iglesia, que dado todos los problemas que hemos tenido, él quedó sin trabajo hace una semana. Julio, el pololo de la IMI. Claro, el pololo de Amy. Así que oremos por Julio, ya está pasando momentos complicados, él lo conversé en la semana y le dije que iba a pedir la oración, así que especialmente por él, porque ya está teniendo fruto este tema, o sea, primero el tema del estallido, todo lo que ocurrió con la empresa, y ahora el tema del coronavirus, hay su efecto, y Julio perdió su trabajo hace una semana ya. Así que también por su polola, por Amy, ya, porque ella también trabaja en forma independiente, como creo que haciendo clases, ¿no es verdad? Ya no son pololos, están de novios. Ah, bueno, perdón, de verdad que se pusieron argollas, perdón. Así que Julio y por Amy también orar, porque también tiene 0 alumnos en este minuto. Imagínense, 0 alumnos significa 0 ingresos. Así que, bueno, oremos también, orar por los hermanos, espero no estén viviendo los hermanos de Nueva Esmirna esta situación, ¿ya? Pero oremos porque podemos sufrir en algún minuto. Así que eso es todo, no sé, Alfredo, Pastor Werner, César, no sé si quieren aportar algo antes de que nos desconectemos. Porque el café lo tomamos cada uno en la casa después. Claro, tendremos tiempo de tomar el café juntos, ¿ya? No sé si el Pastor Bernie, sí, Pastor Bernie, adelante usted. El Pastor Bernie tiene desconectado el micrófono, Josué. Ya. Ahí sí. Qué privilegio estar aquí viendo las caras de las dos iglesias, Nueva Esmirna, ver sus caras, qué lindo, pucha, que quisiera que estuviéramos todos juntos, pero estamos así, aunque sea virtualmente. Gracias por estar aquí también, a todas las caras que nos hemos estado viendo en el encuentro, ver ahí a la familia Luis, ahí todo lindo, fantástico, muy inspirador. Muchas gracias, y Alfredo, por el mensaje del Señor, que el Señor te bendiga, hermano. Bueno, y lo otro es decirles que tendremos seguramente varios domingos donde vamos a tener que estar conectados bajo este medio. Prepárense, porque van a seguir siendo usados otros hermanos para lecturas, para oración, y también a contar de la próxima semana seguramente vamos a estar pidiendo 1 o 2 testimonios durante la reunión, para que testimonio de lo que estamos pasando, cómo hemos visto la mano del Señor, pero también cómo hemos sufrido a lo mejor. Abrir nuestros corazones y plantearle a los hermanos desde un testimonio cómo estamos viviendo este tiempo. Así que espero que nos animemos con todas estas cosas y que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Así que, si no hay nada más que decir, levantamos la sesión. ¿Ah? Levanten sus manitos ahí. Chao, chao. Que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones. Igualmente, gracias. Igual. Un fibrevillo, ¿viste? Adiós. Chao, Mario. Chao, Sergio. Chao, Fabi. Chao, Fabi. Chao, Charles. Ahí nos vemos. Chao. Chao, Francisco.
Alejandro, chao. Chaira está por ahí, ¿o no? Sí, Chaira. Sí. Chao, chao, Chaira. Tócanme Gloria. La próxima en el baño. Qué gusto saludarte, Alejandro. Igualmente.